Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera, solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, gracias Padre eterno, solo por tu amor. Estás aquí. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Estás aquí, Santo Espíritu de Dios. Yeah. Estás aquí. Es un nuevo día, nueva generación. Estás aquí. Gracias, Padre bueno, Santo Espíritu de Dios. Gracias. Nací para adorarte. Adórale, Él está contigo. Dilo, dilo, dilo. Gracias, Espíritu de Dios. Estás aquí conmigo. Estás aquí. Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá.
Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Muy buenos días, iglesia. Bienvenidos esta mañana nuevamente a esta reunión tan linda que Dios nos permite hoy celebrar en torno a su presencia. Amén. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Vamos a recordar hoy lo que nuestro Creador, nuestro Formador, nuestro Dios hizo por nosotros. Génesis capítulo 1, versículo 26 y leemos hasta el versículo 28. Amén. Listos. Vamos no les di la bienvenida a mis hermanos que están aquí conmigo. Bienvenidos todos, por favor. Dice la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ok, vamos a dejar hasta ahí. Iglesia, hay algo bien importante que tenemos que recordar hoy, y es que cuando la Biblia dice que Dios dijo hagamos, está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la imagen que Dios transportó hacia nosotros los seres humanos fue exactamente la imagen de la espiritualidad, porque Dios es espíritu, amén, de la personalidad que Él tiene. Por eso nosotros los seres humanos tenemos personalidad, algo que no tienen los animales. Y también de la generosidad, el ser personas de generosidad y moralidad. Por eso nuestro Dios es un Dios moral y nosotros los seres humanos somos seres morales. Esa es la imagen que nuestro Dios transmitió a nuestras vidas. Por eso nos tenemos que parecer a Él. Por eso nosotros sabemos cuando hacemos cosas buenas y cuando hacemos cosas malas. Eso que nos redarguye por dentro a nosotros se llama la voz de la conciencia, la voz del Espíritu que Dios depositó en nosotros, que nos recuerda que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios. ¿Sí ven? Que no necesitamos otro ser humano que nos diga: oye, lo que estás pensando está mal, o lo que estás haciendo está mal, porque tal vez no nos vio. Pero nuestra conciencia adentro nos dice: obraste mal, hablaste mal, dijiste mal, estás pensando mal. Esa es la imagen de Dios en nosotros. Y quise recordar esto esta mañana porque a veces de pronto nos olvidamos muy fácilmente, ¿sí? Nos acostumbramos a que creemos en Dios, amamos a Dios, somos su imagen, pero paró hasta ahí. Qué lindo recordar que nos parecemos a Dios en su espiritualidad, nos parecemos a Dios en su personalidad, pero también nos parecemos a Dios en la moralidad. ¿Ven? Vamos a adorar a ese Dios precioso que plantó, que plasmó en cada uno de nosotros su imagen y su semejanza. Vamos a proclamar que no hay otro Dios tan lindo como Él, que muchos dioses se han levantado en la tierra queriendo imitar a ese Dios maravilloso, pero no lo han podido lograr y nunca lo van a lograr. Y que qué privilegio tenemos hoy nosotros de adorar a ese Dios maravilloso que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Yo les invito para que levanten una palabra de agradecimiento y de oración esta mañana a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de ti y nos presentamos como congregación, Señor. Adoramos tu precioso nombre. Recordamos que nos creaste a tu imagen conforme a tu semejanza. Recordamos que te pusiste de acuerdo, Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo y planeaste nuestra creación. No improvisaste, Señor. No te salió así porque sí, planeaste nuestra existencia. Y hoy estamos aquí, Señor, con el único propósito de rendirte la adoración a ti, pues solo tú eres digno de ser adorado. Y nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, que es semejante a ti, hoy te quiere engrandecer, hoy te quiere adorar, hoy quiere proclamar que no hay nadie como tú. ¿Quién como tú, Señor? Tú eres único y a ti hemos venido esta mañana a adorar.
a engrandecer y a glorificar, porque sabemos que estás aquí en medio nuestro, Señor. Sabemos que estás aquí, mi Rey. Te adoramos. Vamos a levantar nuestro corazón, nuestras manos, y vamos a proclamar este cántico en unión con ángeles, querubines y serafines a nuestro Dios, Iglesia. ¿Quién como Él? No hay nada igual a ti, Señor. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Libre tu presencia, Señor. Que dulce tu presencia. Hoy te adoramos. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor. Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Presencia, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Te adoramos en esta mañana, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nada se compara a ti, Señor.
soberano y poderoso como tú, mi Rey. Grande eres tú, iglesia, levanta tus manos. Honremos al que se merece ser honrado esta mañana, iglesia. Aquel que nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Aquel que quiso que nosotros nos pareciéramos a Él. Padre, te adoramos en esta mañana. Doblegamos nuestra voluntad delante de ti, Señor. Honramos tu presencia. Le rogamos al Espíritu de Dios que sople esta mañana sobre nosotros. Nosotros abrimos nuestro corazón y disponemos nuestra vida para adorar al que todo se lo merece, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué linda es tu presencia, Señor. Qué dulce es tu presencia. Y las ventanas, Vamos, iglesia, cuando pon tu empieza corazón. la Abre tu mañana, corazón para Él por esta si mañana. quieres hoy venir. Dile, Señor, eres como esa brisa, como ese Eres viento. como el viento Avisa, que Señor. no avisa, Tú soplas cuando sobre sopla y iglesia esta trae la mañana. brisa. Sopla sobre Ven y mi vida sopla esta mañana, sobre Señor. mí. Que nuestros corazones se enamoren cada día más de ti. Y mi corazón vuelve a latir Amén. y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Queremos saber que estás aquí con nosotros. Que abrazas nuestras vidas y nos pegas hacia ti, porque sabes que te necesitamos. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Señor, sopla. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, Porque te esperas. porque te espera, Que regresas pronto a esta vuelve a tierra. venir. Pedimos, Espíritu de Dios, sopla. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que dado y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Necesitamos de tu presencia. Espíritu de Dios, sopla, por favor. Ayúdanos, Señor. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como
siento la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. De saber que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Levanta tus manos y iglesia, comienza a adorar al Espíritu de Dios, comienza a orar, comienza a pedirle su ayuda, su compañía, su respaldo, su visita sobre tu corazón. Todos, de una u otra manera, nuestro corazón se puede encontrar como un desierto, árido, seco, sin fuerzas, debilitado. Pero la presencia del Espíritu de Dios sopla esta mañana y nos da vida y nos resucita y nos restaura nuestro ser interior, para que podamos estar en comunión con el Padre y con el Hijo. Espíritu de Dios, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro paracleto, y te suplicamos que en esta mañana desciendas sobre nosotros, Señor, como esa brisa, y avives el corazón de nosotros como iglesia, y nos despiertes en nuestro caminar contigo, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia viva, una iglesia que te adora, que te ama, que te busca y que te sirve, Señor. Te lo suplicamos esta mañana, Espíritu de Dios. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres quien estás con nosotros, Espíritu de Dios. Por eso te rogamos que esta mañana soples sobre nosotros, sopla sobre nuestras vidas, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Necesitamos un toque sobrenatural tuyo, Señor. Te lo suplicamos en esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amén. Nada de lo que hoy estamos viviendo es una coincidencia con lo que ellos vivieron, amén. Porque habla de una casa, habla donde estaban todos juntos reunidos y de repente vino un estruendo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que como iglesia en este tiempo anhelar, amén. Que no solamente haya sido el día de Pentecostés, es el mismo Espíritu de Dios que está esta mañana en este lugar, que está dentro de cada uno de nosotros, que nos anhela celosamente. Y pedirle a Dios que permita que esa visitación descienda sobre nuestras vidas es una ganancia para nosotros como iglesia, amén. Por eso esta mañana vamos a disponer aún más nuestro corazón. Este es un tiempo en el servicio donde le invocamos a nuestro Dios y le suplicamos que Él sane a los enfermos, restaure a los que están abatidos, que levante a los que están caídos, que libere a los que están atados. Y este es un tiempo maravilloso donde la presencia de Dios se mueve, amén. Por eso si tú y yo disponemos nuestro corazón, algo muy parecido puede suceder esta mañana aquí en este lugar. Vamos a permitir que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y a través de este cántico le vamos a decir al Espíritu Santo que Él haga llover, que Él descienda sobre nosotros y nos ministre su presencia. Amén. Padre, qué lindo es estar aquí en medio de tu presencia, que tú estés aquí con nosotros, Señor. Hoy te suplicamos que hagas llover sobre nosotros tu presencia. Haz llover sobre este lugar. Ese lugar es tu corazón. Sediento estoy de ti. Tenemos sed de ti, Señor. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Vamos a ser sinceros. Necesitamos que el Espíritu de Dios refresque nuestro interior hoy. Quiero más de ti. Amén. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame. Toca la iglesia esta mañana. Y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Por favor, Espíritu de Dios. Tu lluvia está cayendo, tu
rebosar, mi copa está sentida. Tu presencia estremeciendo mi interior. Estremece la iglesia hoy. Ven y tócame. Toca tu pueblo, Señor. Y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está sobre mí. Levantamos nuestras manos en señal de bendición. Te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu de Dios. Necesito la ayuda tuya, la liberación de mi corazón. Hazme libre de todo pensamiento de derrota, Señor. Libera mi corazón y mi mente, Señor. Que tu lluvia descienda. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Toca la iglesia esta Tu mañana. lluvia está Salgamos de aquí sanando, como llegamos. tu gloria restaurando, Que salgamos tu transformados. fuego está Bendice a mis hermanos que están en casa. Ven, Espíritu de Dios, visítanos. Lluvia cae. Así es. hoy sobre mí. Lluvia cae, lluvia cae, Hoy sobre mí. Porque te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu de Dios. lluvia cae, cae sobre ese lugar. Sobre mí. Sobre Está en mí. este lugar, iglesia. Él está ministrando en tu corazón y mi corazón. Necesitamos cada día depender más de Él. Así con tus manos levantadas, en señal de rendición, de recibir. Su presencia está en este lugar, iglesia. Aprovecha de abrazarte a sus pies, de besar los pies de Jesús. Que no salgamos de este lugar como llegamos, Haz llover sino salgamos llenos de tu sobre Espíritu. este lugar. Gracias, Señor. Sediento estoy de ti. Sí, Señor, sedientos estamos de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo,
liberando, su fuego está cayendo sobre nuestras vidas. Y los que están allí en casa, si alguien está enfermo, es el momento de decirle: Señor, sáname, Señor, libérame. Yo sé que algunos están con algún dolor, con alguna necesidad, con alguna enfermedad, pero ese es el momento de nuestra reunión donde le pedimos a Dios que venga con su mano poderosa y que sane. Y yo lo creo. Tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible. Padre, oramos creyendo, Señor, que estás allí a través de esta transmisión en los hogares también, que estás aquí en esta casa. Tú estás sanando, Señor. Tu palabra dice que por nuestra fe es que nosotros hemos sido sanados, pero que por tu llaga, esa llaga en la cruz del Calvario, esa sangre que derramaste en la cruz, fue esa sangre que liberó, esa sangre que sanó a los enfermos. Y hoy lo creemos, Señor. Trae sanidad a tu iglesia, trae liberación a tu iglesia en esta hora, Señor. Y bendice cada vida, Padre, que puedan sentir los que están en el hospital. Enviamos esta palabra de sanidad allí, en ese lecho de dolor, en esa casa donde una persona está enferma, Señor. Padre, te pedimos que tu mano preciosa venga sobre ellos ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Te adoramos a ti, eres nuestro sanador, eres nuestro Señor. Te bendecimos a ti en esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor. Que esa lluvia caiga sobre nuestras vidas, Señor. Esa lluvia venga sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Es el momento de decirle: Señor, gracias porque mi necesidad ha sido resuelta, porque mi cuerpo está sano. Gracias porque ya no tengo ninguna enfermedad. Tu palabra dice que donde 2 o 3 estén en tu nombre, ahí tú estás. Tu palabra dice que si 2 de nosotros oramos y nos ponemos de acuerdo, tú escuchas nuestra oración y tú bendices a tu iglesia y tú sanas y levantas tu iglesia. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la alabanza, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gracias te damos. Aleluya. Aleluya. Qué bonito sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Saber que Él es nuestro sanador, que Él se está paseando en este lugar y aún a través de esta transmisión también allí en casa. Yo sé que si alguien está enfermo allá, empezó a recibir esa bendición de sanidad. Amén. Así que creámoslo. Recuerden que cuando Jesús estuvo en la tierra, lo único que Él dijo fue: por tu fe es que has sido sanado. Y Él mira si nosotros tenemos fe para ser restaurados, para ser liberados, ¿verdad? Amén. Bueno, pueden tomar su asiento los que están aquí, pónganse cómodos los que están en casa. Dios los bendiga, un saludo especial para todos. Bienvenidos, vamos a estar hoy como cada domingo en el Día del Señor, creyendo que podemos escuchar su voz, que podemos escuchar su palabra y sobre todo que esta palabra nos va a bendecir y nos va a ayudar. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a escuchar la voz de Dios? Amén. Muy bien. En casa también, levanta tu mano y di: yo. Gloria a Dios. Amén. Ven. Qué bueno es poder compartir con ustedes esta palabra. Y les voy a decir por qué. Porque a veces en nuestra vida cristiana no hemos entendido muchas cosas. Y yo sé que cada vez que venimos a la iglesia para escuchar palabra de Dios, nuestra fe se aumenta. Nuestra fe crece. Pero no es tanto porque crezca nuestra fe, sino es por lo que nosotros vayamos a hacer. Es por lo que nosotros vayamos a actuar. Porque la palabra de Dios se predica, pero si yo no hago nada, pues no va a pasar nada en mi vida, ¿cierto? Nada, todo va a seguir igual. Esta mañana quiero compartir con ustedes una pregunta y es: ¿por qué nos cuesta seguir a Cristo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Muchos dirán: bueno, pero si yo lo sigo hace mucho tiempo, yo llevo muchos años en el Señor y a mí no me ha costado mucho seguirlo. Yo me puse a pensar en algo y es esto, y es mirando la iglesia, es mirándonos a nosotros mismos, qué es lo que pasa en nuestra vida diaria. A veces no hemos entendido lo que Dios ha dicho en su palabra desde que nos convertimos.
Y tal vez muchos hicimos nuestra profesión de fe hace 1 año, hace 2, hace 5, hace 10, no sé cuántos años. Pero nos ha costado servir al Señor, nos ha costado muchas cosas. Y hoy nos damos cuenta porque a través de la oración, a través del vivir diario cristiano, sabemos que hay cosas que nos cuestan. Hay cosas que nos cuestan como el orar, como el leer la palabra, como estar en comunión con Dios, como en vivir en familia, en unidad, en armonía, muchas cosas. Y yo creo que cada vez nosotros vamos descubriendo qué es lo que nos está costando para ser unos verdaderos creyentes, unos verdaderos hijos de Dios. Posiblemente tú conoces a alguien que por causa de alguna necesidad tuvo que conseguir un empleo. Y muchos dicen, por mi necesidad, y voy a traer un ejemplo, dicen, me voy a meter al ejército, ¿cierto? Y a veces dicen, bueno, porque me gusta el ejército, porque me gusta portar ese uniforme, esas insignias. Y necesito además un trabajo. Entonces muchos se enrolan en el ejército por eso. Otros dicen porque tiene buenos beneficios económicos o porque la educación es muy buena y quiero meterme al ejército. ¿Han escuchado a algunos de ellos que dicen eso? ¿O han visto a algunos de ellos que se han metido así de esa forma? Lo que yo pienso es que a veces entran con una idea equivocada. Cuando ya están ahí metidos dentro del ejército, ven que eso implica largas horas de trabajo, ¿cierto? Implica una disciplina rígida como el levantarse bien temprano, ¿sí? Que a muchos les cuesta, 3 de la mañana, bañarse con agua fría, ¿sí? Disciplina rígida, una separación de su familia, porque eso también cuesta, ¿sí? Mientras están allá, tal vez lo ven cada mes o cada no sé cuánto tiempo, y eso implica muchas cosas. Convertirse también prácticamente en propiedad del ejército. Cuando una persona está allá, dicen usted ya pertenece aquí, y aquí hasta que salga o hasta que pase lo que pase. Entonces es ahí cuando la gente o los muchachos dicen, o las muchachas, porque ya mujeres también van al ejército, ¿cierto? Empiezan a arrepentirse, decir, uy, no, pero ¿por qué me metí en esto? Y a veces escuchamos a los papás diciendo, o mejor a los hijos llamando a los papás, hagan algo, quiero salirme de aquí ya. Y ni siquiera llevan 1 mes. Ni siquiera han jurado, como dicen, bandera, ¿no? Es cuando se jura bandera, cuando ya a los 2 o 3 meses, sí. Entonces, ahí es donde viene y dicen, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero salir de aquí. ¿Saben? Los que se enlistaron en esas filas nunca consideraron lo que era ser un verdadero soldado. Nunca entendieron cuánto les iba a costar ser un soldado del ejército. Eso pasa en la vida cristiana también. Hasta hoy muchos de nosotros no hemos sabido el precio, lo que nos cuesta a nosotros seguir a Cristo. Y por eso nos cuesta orar o nos cuesta venir a la iglesia o nos cuesta tantas cosas, tener comunión con Dios, tener paz en casa, tener armonía entre esposos, entre hijos, padres, todas esas cosas. Ahora que estaba pensando, recordé un versículo de la Biblia hablando de los soldados. No lo tienen ahí en sus notas, por eso no lo van a ver ahí en la pantalla. Pero lo quiero recordar, está en 2 de Timoteo 2. El capítulo 2 y el versículo 3 y 4, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado, dice, se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Nosotros tenemos un oficial, o mejor un general, que nos llamó a sus filas. Y yo creo que cuando nosotros nos convertimos a Dios pensamos, bueno, ¿cómo será la vida cristiana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y saben, muchos entraron creyendo que porque hicieron una oración de fe ya son hijos de Dios o ya son cristianos. Y les ha costado. Les ha costado saber que no podemos defraudar a quien nos reclutó. Y en este caso, quien nos reclutó, ¿quién fue? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces pensemos un momento en eso. Pero también hay algo precioso en uno de los evangelios, en uno de los 4 evangelios, el evangelio de Mateo, donde nuestro Señor habla precisamente de esto, de por qué nos cuesta a nosotros seguir a Cristo, por qué nos cuesta hasta hoy muchas cosas, ¿por qué? Vamos a ir a una palabra que está aquí en Mateo,
capítulo 8. Eso sí está aquí. Mateo 8, 18 al 22. Ese va a ser nuestro texto base porque vamos a tratar de mirar ciertos versículos y tratar de exprimirlos un poquito, de escudriñarlos un poquito y de saber que a través de esa palabra Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y es donde vamos a decir, oiga Señor, sí, en este ejército que me metí es algo tremendo. Yo no puedo ya decir no, me retiro de aquí, no. Dios está ahí con nosotros, amén. Mateo capítulo 8, verso 18 al 22 dice la palabra que cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Amén. Verso 21 dice, otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. En la versión de Reina Valera no dice muertos espirituales, sino dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Solo que aquí lo traduce como debería ser. Pero mira lo importante en este evangelio, lo que Jesús nos está diciendo. Jesús está rodeado de multitudes y aquí vemos dos personas, si ustedes se dan cuenta. Por eso quiero que miren la palabra, que escudriñen la palabra. Cuando usted lea la Biblia, no se quede solamente con lo que lee, sino con lo que la palabra te va a enseñar, con lo que la palabra te va a decir qué es lo que estás viendo, qué tienes que hacer. Yo no sé si ustedes experimentan eso, que cuando leen la Biblia en casa, en familia o en el altar familiar que tienen, se dan cuenta que uno no lee por leer, sino que uno lee y dice, oiga, ¿y por qué dice esto acá? Yo quiero saber un poquito más. Vamos a mirar. A veces nos ha pasado con mi esposa que estamos en nuestro devocional y leemos algo y decimos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no miramos bien el contexto o miramos y investigamos un poquito más a ver qué es lo que nos quiere decir Dios acá? Y nos ha pasado, hasta que llegamos a una conclusión, hasta que llegamos a algo que Dios nos muestra que es la verdad de esa situación. Amén. Pues bien, aquí hay dos personas que han respondido favorablemente a las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Que han estado con Él, que han recibido sus enseñanzas, que han sido esas personas viendo la autoridad de Jesús cuando enseña, cuando hace milagros. Ahí hay esas dos personas en este pasaje bíblico. Y yo creo que eso se compara también a nosotros. En nuestra vida cristiana hemos visto muchas de estas cosas, ¿cierto? Hemos visto a través de la palabra la autoridad de Jesús, hemos visto los milagros, hemos visto cantidad de cosas, aún la sanidad que Dios ha hecho en muchos. Y ahí están estos dos hombres. Pero dice la palabra que aún bien, habiendo visto todo esto, han tomado una decisión, y es de seguir a Jesús. Creo que en nuestra vida cristiana nosotros hemos tomado una decisión o no estaríamos aquí, ¿verdad? Cuando nos presentaron el evangelio alguna vez, alguien que nos habló, alguien que nos llevó a un lugar, que nos llevó a una iglesia y que estuvimos ahí por un tiempo, o cuando empezamos en el Señor, tuvimos que tomar una decisión. Y la decisión era, voy a seguir a Jesús. Voy a recibir a Jesús en mi corazón y de aquí en adelante, que pase lo que pase, ¿cierto? Creo que estos dos hombres aquí en este pasaje siguieron a Jesús. Es más, uno de ellos, el segundo, por decirlo así, era ya un discípulo. Era un discípulo porque la Biblia lo dice ahí, claramente en el versículo 21, dice, otro de sus discípulos dijo, ¿cierto? Era uno que ya había comenzado a seguir a Jesús. Y no necesariamente esto implica que era alguno de los 12, no, era otra persona diferente. Note que no solamente los 12 estuvieron con Jesús, muchos lo seguían. Muchos anduvieron con el Maestro y estuvieron ahí con el Señor Jesús. Entonces, ahí podemos ver algo especial y es cómo reacciona Jesús ante lo que este hombre dice. ¿Cómo reaccionamos nosotros si alguien desea servir a Jesús o recibir a Jesús en su corazón? Y hablemoslo como iglesia. Cuando alguien se convierte, ¿qué reacción tomamos ante esa situación?
¿O la iglesia qué reacción tiene? ¿Cierto que nos da alegría? Decimos, qué bueno, otra persona más para el Señor. Y nos da mucha alegría ante esa situación. Muchas iglesias reaccionan así, con alegría, y rápido dicen, bueno, te hiciste ya miembro de la iglesia, ven con nosotros, eres un miembro más de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿así también reaccionó Jesús cuando este hombre dijo, yo quiero seguirle? Si nosotros miramos bien este pasaje, Jesús reacciona hablándoles claro de lo que cuesta seguirle. Yo creo que muchos llegamos y no supimos cuánto costaba seguirlo a Él. ¿Sí o no? ¿Qué cosas teníamos que dejar? Y yo les hablo tal vez por mí también, porque a mí me costó dejar mucho a mis amigos en el mundo. Cuando yo me convertí al Señor, claro, yo conocí a mi esposa y ella me habló, mejor, ella me invitó, porque cuando la conocí nunca me habló del Señor, sino fue más adelante. Y un día me invitó a su casa y en su casa se reunían como algo parecido aquí. Y mañana, que es 7 de febrero, cumplo años de ser cristiano hace más de 30 años. Amén. Y ella me invitó y yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Y para mí era todo extraño. Yo venía de un mundo terrible, de un mundo donde mis amigos estaban siempre conmigo un domingo en la mañana y nos íbamos a jugar o a hacer cualquier otra cosa, actividad, y hacer otras cosas que inclusive ni le agradaban a Dios. Y a mí me costó. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí y cuando yo decidí seguir a Jesús, yo tomé una determinación. Por eso les digo que seguir a Jesús es una decisión. Si tú y yo decidimos seguir a Jesús, ahí estamos. Y nada nos va a volver atrás. Pero nos cuesta. Nos cuesta. A estos 2 discípulos les costó seguirlo. Aunque dijeron, quiero seguirte donde vayas, no importa, donde sea. Pero Jesús es bien especial. Y siempre les dice y les habla acerca de lo que verdaderamente es seguirlo a Él. Y cuán importante para la iglesia y para cada uno de nosotros es considerarlo en esta mañana. Es considerar por qué me cuesta seguir a Cristo. Jesús nos dice en su palabra que nosotros debemos negarnos a nosotros. Ahora, yo voy a hablar esta mañana de 2 razones importantes. Una de ellas es esa. Es negarnos a nosotros mismos, y la otra es poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. 2 razones básicas, fundamentales, que nos está hablando esta palabra hoy. Yo creo que si nosotros hoy la entendemos, vamos a cambiar nuestra manera de pensar y de ser esos hijos de Dios que Dios llamó para que le sirviéramos. ¿De acuerdo? Entonces, número 1, negarse a uno mismo. Vamos a hablar un poquito de esta parte, de negarnos a nosotros mismos. Y quiero que miremos esta palabra que acabamos de leer. Pero Jesús se encuentra en un lugar, dice la Biblia que Él estaba como en el lado oeste del mar de Galilea. Y bueno, yo diría que no es el mar de Galilea, porque realmente no era un mar, era un lago. Lo que pasa es que era un lago muy grande y tenía olas, entonces por eso lo llamaban el mar de Galilea. Y viendo que estaba mucha gente rodeándolo a Él, Él les dice a los discípulos y a los que están con Él, vamos al otro lado del lago, o sea, al lado opuesto, al lado oriental. Recordemos el verso 18. El verso 18 dice que cuando Jesús vio a la multitud, ¿cierto?, que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Y nos preguntamos nosotros, ¿pero por qué Jesús hace esto? Si Jesús está con la multitud, si todos están alrededor de Él, la gente lo rodea, la gente lo busca. Ahora, uno pensaría y se preguntaría, bueno, Jesús, ¿por qué no aprovechó que si todos están ahí alrededor de Él, por qué no ocupa esos momentos para seguir evangelizándolos, para seguir sanándolos, ¿cierto? Para seguir tocándolos y haciendo milagros en ellos. ¿Acaso Jesús no era un excelente evangelista? Claro que sí, ¿cierto? Era un excelente. Pero no olvidemos esto, y eso sí tengámoslo en cuenta. Jesús era hombre aquí en la tierra. Por eso la Biblia lo llama el Hijo del Hombre. Y cuando se refiere a Jesús, siempre habla del Hijo del Hombre, ¿cierto? Y no olvidemos, aunque Él era Dios, estaba aquí en la tierra. Él también es hombre, y esto implicaba que Él tenía unas jornadas muy tremendas de sanar personas, y multitudes llegaban a Él. Y yo me imagino a Jesús cansado, agotado, ¿cierto?
Y él decía, uy, no, tanta gente, ¿y ahora qué hago? En su humanidad pensaba eso. Y le decía a los discípulos, bueno, ya estoy cansado, ¿por qué no nos montamos a esta barca y nos pasamos al otro lado? Quiero estar a solas con Dios también. ¿Recuerdan que él hacía eso? Se iba a unos lugares especiales y se metía con Dios. Los discípulos, ¿y dónde está el maestro? No, está por allá en el monte orando, o está retirado. Él era humano y sentía cansancio, sentía soledad también, y decía, no, quiero estar con mi Padre para que Él me dé instrucciones. Él necesitaba tiempo a solas para descansar y para poder orar a Dios tranquilamente. Ahora, el ministerio de Jesús aquí en la tierra no fue nada fácil. Nada comparable a lo que nosotros vivimos hoy. Hoy tenemos muchas comodidades, ¿cierto? Hoy nadie nos está prohibiendo que hablemos de Dios, que le digamos a la gente que existe un Salvador que le ama, que quiere ayudarlo, ¿cierto que sí? Eso sucede. Hoy estamos muy cómodos, supremamente cómodos. Pero antes de que partieran al otro lado, vamos a ver el verso 19 ahora. Al otro lado, mira lo que nos dice Mateo. Dice, entonces uno de los maestros de la ley religiosa, esos maestros de la ley religiosa era un escriba, eran los escribas. Le dijo, maestro, ¿qué le dijo? Te seguiré a donde quiera que vayas. Cuando tú hiciste la profesión de fe al Señor, ¿le dijiste lo mismo a Dios? Señor, ¿te voy a seguir a donde quiera que vayas? Pero si yo no veo a Jesús, Jesús ya no está con nosotros, pero nos dejó su palabra, ¿cierto? Nos dejó un lugar para reunirnos, nos dejó instrucciones de qué hacer si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Él. Es más, nos dijo qué es lo que nos cuesta a nosotros ser hijos de Dios. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Este maestro le dijo, maestro, te seguiré. Ahora, él era un maestro y le dice a otro maestro, que era Jesús, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquí lo primero que vemos es que esta persona le hace una promesa, ¿cierto? Él es un escriba. ¿Y sabe qué significaba? Que era una persona verdaderamente culta. Los escribas pertenecían a la clase de profesores y educadores, quien eran los expertos en la Torá, en la ley de Moisés, en los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Ya saben cómo se llaman los 5 primeros libros de la Biblia? El Pentateuco, ¿se acuerdan? Eran expertos, estudiaban la palabra. Su vida era dedicada a sus estudios y a enseñar. Era gente culta, era gente intelectual. Amén. Pero era un escriba, era un maestro, y ¿saben qué hace? Llama a Jesús maestro. ¿Sabe qué pasa aquí? Que él reconoce la superioridad de Jesús como maestro. Para nosotros en la vida también hemos reconocido a Jesús como maestro. Tenemos a Jesús como el que nos enseña, el que nos guía, el que nos dice qué hacer. Este hombre le dice, maestro, y lo reconoce. Pero fíjense una cosa, que él no le pregunta a Jesús que si puede ser su discípulo, ¿cierto? Ahí no dice eso. Él no le dice, oiga, yo quiero ser su discípulo, sino que inmediatamente le promete algo y le dice, quiero seguirte. Voy a seguirte a donde quiera que tú vayas, Señor. Ahora él no se puso a pensar, oiga, ¿qué va a pasar por seguir a Jesús? ¿Qué nos va a pasar de aquí en adelante? Es como cuando uno entra a un trabajo que nunca sabe qué va a pasar o qué lo van a poner a hacer. Y uno llega allá y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora qué me toca? Entonces para nosotros es nuevo, ¿cierto? Para ellos es nuevo, para todo el mundo es nuevo. Ser cristiano es algo nuevo también, para muchos. Por eso muchos dicen, no, yo no quiero ir allá porque es que me lavan el cerebro. Yo les digo, sí, nos lavan hasta todo el cuerpo con la sangre de Cristo, ¿cierto? Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Ellos no pensaron eso. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿y cómo reacciona Jesús ante eso? Jesús no cuestiona su sinceridad, la sinceridad del maestro o del escriba, ¿cierto? No, él no se puso a cuestionarlo, sino que, porque aparentemente lo que él hace es algo sincero, ¿no? Señor, quiero seguirte, dígame a dónde y hasta donde vayas te voy a seguir. Miremos el verso 20 de ese pasaje base que les dije en Mateo 8. ¿Qué dice la palabra ahí? Jesús le dice a él. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre
escuchen bien, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Ahora, lo que Jesús le está tratando de enseñar a este maestro de la ley, a este fariseo, o mejor, a este escriba, es algo espiritual, no algo material. Porque si bien es cierto, no era que Jesús no tuviera a dónde llegar. Lo que pasa es que le estaba enseñando es que debería costarle a una persona como él saber que muchas veces Jesús tenía que quedarse en Galilea, o en Nazaret, o en Judea, o no sé, en algún lugar diferente, y eso era pagar un precio. ¿Cierto que sí? Entonces él le dice, mira lo que pasa, los zorros tienen cuevas donde vivir, los pájaros también tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, recuerden, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Jesús lo que hace es contestándole, diciéndole, ¿qué es lo que incluye y qué es lo que cuesta seguirme? ¿Y saben qué es? Sacrificio. Un sacrificio. El escriba no entendía eso, no entendía que seguir a Jesús implica 4 cosas. Les voy a nombrar 4 cosas que implica seguir a Jesús, ojalá las tengan en cuenta. Porque realmente nosotros a veces no sabemos, no entendemos. Y decimos, bueno, sí, tal vez lo estoy haciendo por inercia o por ósmosis, ¿cierto? Pero realmente si nosotros vamos a la palabra, Jesús nos está enseñando qué es lo que es necesario, qué es lo que implica, aún para este escriba, para este fariseo, seguirlo. Le voy a nombrar 4 cosas para que las tengan en cuenta. La primera es abnegación. La segunda es sacrificio. ¿Voy muy rápido? A, abnegación, o 1, abnegación. B, sacrificio. Tercero, servicio y sufrimiento. 4 cosas. Yo creo que si el escriba hubiera sabido esto primero, dice, uy, no, esto está tenaz seguir a Jesús. Mire lo que me cuesta, si yo soy una persona intelectual, si yo me sé la ley de Moisés, si me sé la Torá, yo puedo hablarles y enseñarles al que sea y a quien quiera sobre Dios, ¿cierto? Porque él lo pensaba en su forma intelectual, en su forma, como muchos hoy. Hoy muchos saben tal vez mucha teología, pero no saben lo que Dios quiere, su corazón, ¿cierto? Lo que implica, porque muchas veces nosotros creemos que porque saben mucha teología o estuvo en el seminario 10 años ya es el super ultra plus predicador del mundo, pues. Pero yo creo que Dios no necesita de esas personas. Dios necesita gente de un corazón dispuesto, de un corazón sincero, que diga, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Voy a seguirte y no importa lo que me cueste. Yo creo que la pregunta es, si Jesús estuviera aquí y les preguntara, ¿quieren seguirme ustedes? ¿Qué dirían? ¿No importa, Jesús? ¿Te seguimos a donde vayas? Pero estaríamos dispuestos a ser sinceros y decirle, Señor, cueste lo que cueste, voy a seguirte. Por eso mi pregunta era, ¿por qué nos cuesta tanto seguir a Jesús? ¿Por qué nos cuesta hoy en medio de esta sociedad, en medio de este mundo tan terrible, hacer cosas que no hacen los demás? Porque igual los del mundo hacen sus cosas del mundo, pero nosotros los hijos de Dios, ahí está el dilema. Entonces recuerden estas 4 cosas: abnegación, sacrificio, servicio y sufrimiento. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús le dice, yo no tengo un lecho o un techo donde resguardarme. Mi condición en un sentido es peor que las zorras y las aves. Ellas tienen su nido y tienen su casa o tienen su lugar. Ellas tienen su guarida y yo no tengo ninguna. Estaba diciendo Jesús. Jesús le está diciendo, yo soy hombre aquí en la tierra y padezco muchas cosas. Es más, yo no vine a tener un lugar donde vivir y donde morar, yo fue a una misión. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses? Que él, aún siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, de su honor, de estar al lado del Padre y bajó a la tierra y se hizo hombre. Y la Biblia en una traducción dice como un esclavo, y estando en la condición de hombre, hizo todo lo que tenía que hacer para darnos ejemplo, para entregar su vida por nosotros. Qué tremendo eso, ¿verdad? Ahora, yo quiero mostrarles un poquito a través de la palabra la realidad de toda la vida de Jesús y su ministerio, lo que era aquí. Por eso hoy debemos pensar con una mente abierta y una mente dispuesta para saber por qué nos cuesta a nosotros seguir a Jesús, servirle a Él.
La realidad de toda su vida y ministerio, hay un versículo que habla de que los judíos lo rechazaron, ¿cierto? Está en Juan capítulo 5, verso 18. Dice la palabra ahí, entonces los líderes judíos, ¿cierto? Juan 5, 18, si me regalas ahí. Ok, dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. No solamente lo rechazaron, sino que querían matarlo. ¿Se dan cuenta? Pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Y eso es un acontecimiento, si miramos un poquito el contexto de este versículo, habla de que Jesús sana a un cojo. Y lo hace en el día de reposo. Entonces se le levantaron todos los judíos de la ley, los que conocían toda la ley. ¿Pero por qué está haciendo eso? Y recuerden que era un hombre que llevaba más de 38 años. Y que estaba al lado estaba en un pórtico y siempre esperaban, espere que se muevan las aguas para que alguien me lleve y me meta ahí. Pero no alcanzaba, nadie venía y le hacía el favor. Y de repente Jesús llega ahí a ese lugar y ve a toda esa gente enferma y lo ve a él. Y sabía, inmediatamente supo que llevaba muchos años, creo que eran 38 años en esa condición. Y él no le dice, espérate que yo voy a mover las aguas, entonces tú te metes y ya sales sano. No. Él lo miró y tuvo compasión de él, como cuando nosotros estamos enfermos, ¿no? Nos mira y tiene compasión de nosotros. Y nos mira y nos dice, ¿qué es lo que te pasa? Ah, ¿estás mal? ¿Sabe qué le dijo en ese momento? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y los judíos, estos judíos de Judea, se pusieron furiosos por eso. Dijeron, ¿quién se cree? ¿Cómo es que le dice que tome su camilla si hoy es día de reposo? Eso es como si estuviera trabajando. Y era prohibido hacer algo el día de reposo. Y él dice, no sé. Esa persona que me dijo eso y yo lo hice, punto. Y después persiguen a Jesús y dice la palabra que esos líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo. Porque había violado el día de descanso, el día de reposo. Y que además decía que Dios era su Padre. Ahí lo leímos en Juan 5, 18, ¿verdad? Pero hay algo más. La vida de Jesús no fue tan fácil. Por eso seguirle a Él tampoco es tan fácil. Eso requiere, como hablamos anteriormente, sacrificio, servicio, sufrimiento y abnegación. Pero miremos algo más. En Galilea lo expulsan también. Juan capítulo 6, verso 66. ¿Por qué lo expulsaron? Dice la palabra ahí que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. ¿Sabe qué dice el contexto de este versículo? Que él empezó a decirles, mire, ustedes tienen que beber y comer de mi cuerpo. Y muchos dijeron, no, eso es muy terrible, nosotros no entendemos eso. Y unos versículos antes dicen, pero ¿qué es lo que está diciendo? No, esto es muy difícil para nosotros, mejor ya no lo sigamos más. Y dice la Biblia literalmente que ellos se fueron. Y Jesús dijo, ¿pero qué pasa? Y luego mira a sus discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pues chao, mis hermanos. No voy a obligar a nadie. ¿Saben? El evangelio no es para obligar a nadie. Nosotros estamos aquí voluntariamente, ¿o no? Porque amamos a Dios, porque queremos saber de Él, porque queremos aprender de Él y porque queremos poner en práctica lo que dice su palabra. Así nomás, de sencillo. Pero mira, dice que a partir de ese momento muchos dijeron, no, vayámonos, y lo abandonaron. Pero hay algo más, no solamente estos dos sucesos, hay otro más que quiero compartir. Y es que cuando él va a una región que se llama Gadara, resulta que Mateo habla de 2 endemoniados, terribles. Hay otro evangelista que habla de 1, pero este habla de 2 que eran terribles, no los podían contener, rompían las cadenas, se volvían locos, mejor dicho, hacían lo que ellos querían, ¿cierto? Era difícil para la gente de ese lugar. Y dice que Jesús va a ese lugar y lo que hace es sanarlo, ¿cierto? Liberarlo totalmente de esa condición que él estaba. Sabían que estaban esos endemoniados allí y él fue para ayudarlos allí en Gadara. Pero mira lo que dice Mateo 8:34. Dice, entonces toda la ciudad, cuando vieron que había pasado todo eso y que este hombre estaba en su cabal juicio, sentado, vestido, porque antes no estaba así, se asustaron. Los ciudadanos se asustaron de esa ciudad y salieron al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz.
Mira lo contradictorio después de hacer un milagro. A veces nos pasa, ¿no? Como hijos de Dios. No, Señor, yo ya no quiero contigo, no, ya estoy sano, yo ya estoy libre, yo ya estoy bien. Ya no más, Señor, vete de aquí. Tal vez no se lo decimos así, pero la gente allí le rogaron, váyase de aquí. Déjanos en paz. Entonces la realidad de la vida y el ministerio de Jesús no fue tan fácil. Es bien complicado. Por eso si tú y yo decimos ser cristianos, nos cuesta seguirlo. Y nos va a costar aún más en estos tiempos tan difíciles, en este mundo tan terrible en el que andamos. ¿De acuerdo? Algo más, quiero mostrarles algo más. En Lucas capítulo 9, verso 53, dice que él iba rumbo a un lugar y necesitaba pasar por la ciudad de Samaria, pero allí no quisieron hospedarlo tampoco. Dice la palabra, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. No, por aquí no pasa. Aquí, mejor dicho, no hay lugar para usted. Siga su camino. Entonces Samaria no quiso darle, en otras palabras, hospedaje, ¿cierto? Aún Jesús en su misma muerte, antes cuando fue condenado a morir, ustedes se acuerdan que él estuvo frente a Pilato y Pilato da una sentencia. Y en ese mismo momento había un hombre que se llamaba Barrabás que estaba en la cárcel por asesinato. Y mira lo que hicieron todos los que estaban ahí. Prefirieron a ese asesino que fuera libre y no que Jesús saliera libre. El mundo mismo no lo quiso. Quiso más a un asesino. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Mateo 27, 23 dice, ¿por qué insistió Pilato? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba, la gente, los que estaban ahí, rugió con más fuerza, aún más fuerte, diciendo, no, crucifícalo a él. Entréguenos a Barrabás y crucifique a este hombre, a Jesús. Pues mira todo lo que tuvo que sufrir Jesús. Yo creo que toda su vida y su ministerio no fue fácil, para nada. Desde el mismo momento en que él va a nacer, ya quieren asesinarlo, ¿sí o no? Ya quieren destruirlo. ¿Qué tienen que hacer su papá y su mamá? Huir con él a Egipto y regresar cuando este hombre ya había desaparecido y había muerto. Entonces desde el momento de su nacimiento tuvo que sufrir muchas cosas. Pero una más terrible. En el mismo momento que él está en la cruz del Calvario, los cielos mismos lo desamparan y aún su padre. Uy, pero ¿cómo es eso? Mira lo que dice la Biblia en Mateo 27, 46. Dice que a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la misma muerte Jesús, tenía que cumplir el propósito de Dios, pero ahí se sintió abandonado, no solamente por los cielos mismos que estaban ahí, sino aún por su Padre. Yo he pensado, Señor, verdaderamente hay muchas cosas que nos cuestan en la vida. Nos cuesta estar en su presencia, nos cuesta seguirlo verdaderamente y decir, no importa donde tú vayas, Señor, yo te sigo. Y miren, eso es lo que realmente, todo lo que les acabo de decir a través de la palabra, es lo que significa la frase, el Hijo del Hombre. Él está diciendo, yo soy el Dios encarnado, pero me encuentro en mi estado de humillación. Por tanto, mira, considera lo que implica seguirme, está diciendo Jesús. ¿Y qué implica? Negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Negarnos de muchas cosas, de muchos placeres, de muchos deseos, de muchos viajes tal vez, o de muchas cosas que el mundo nos está ofreciendo. Negarnos, como yo dije al principio, estar con mis amigos un domingo para venir a la iglesia. Yo me acuerdo que yo salía de mi casa para ir a la iglesia y lo primero que me los encontraba a ellos en la esquina, donde yo tenía que tomar el bus para venir a la iglesia. Y yo decía, ¿cómo me escabullo? A veces no podía, me encontraba y vámonos, y nos íbamos. Y se me olvidaba que yo venía para la iglesia. Ya me pasó varias veces. Y yo decía, no, ahora tengo que hacer otra cosa, hasta que realmente uno va madurando en el Señor. Y uno va entendiendo que me cuesta tener que dejar esos amigos
Bueno, yo después les hablé y les prediqué el evangelio, pero ya en ese momento ya no querían nada conmigo, entonces ya no estaban en la esquina esperándome. Decían, no, ya viene el cristiano aquel, entonces dejémoslo que se vaya para su iglesia. Y eso pasa. Y a uno le cuestan cosas. La pregunta es, ¿qué te cuesta? Hasta hoy, que llevas siendo un hijo de Dios, un cristiano, ¿has pensado que seguir a Jesús no es nada fácil? ¿Has pensado que nos cuesta muchas cosas que tenemos que dejar? Ahí aparte decir, no más comulgo con esto, nada, ya no más. Mira todo lo que sufrió Jesús. Consideremos eso. Es negarnos a nosotros mismos. Hay cierto grado de dificultad y de incomodidad en muchas cosas, porque Jesús estaba a la merced de la caridad muchas veces de la gente. En otras palabras, lo que quiero decir es que seguir a Jesús implica abnegación, sacrificio. Claro que sí hay bendiciones por seguir a Jesús, hay riquezas espirituales, pero siempre el camino para llegar a la cruz es tortuoso y es difícil. ¿Cuántas veces se cayó? Venían dándole el látigo hasta ir a la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Hasta ir al monte Calvario donde iba a ser crucificado. La palabra de Dios habla también de que nuestro camino al cielo no es nada fácil, porque Él nos muestra dos caminos, el camino amplio, ¿cierto? Pero el camino estrecho, donde tenemos que pasar y rozarnos por ahí, pero llegar a la vida eterna, ¿cierto? ¿Han pensado en eso? ¿Han pensado en esa bendición? El camino que lleva a los cielos lo es a través de un camino, como le pasó a Jesús, de una vida dolorosa. Ser cristiano no es fácil, no es nada fácil. No es seguir mi vida cómodamente, como yo quiero vivirla. Y decir, no, ya soy cristiano, ¿y qué? No, esa no es la vida de un verdadero cristiano. ¿Sabe qué implica para un cristiano? Implica reconocer que sin Él nada somos. ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Le has dicho, Señor, sin ti nada soy? Implica, aún en muchas áreas de la vida, decirle al mundo no, por seguirte a ti. Decirle a la carne no, quiero vivir en el Espíritu, a eso me llama Dios. Pero en un mundo como este, en una sociedad como la que estamos, también implica vivir en castidad antes del matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio, si eres viudo o viuda, o estás divorciado o divorciada, implica morir lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? El orgullo, la vanidad, la prepotencia, la soberbia, muchas de esas cosas con las cuales todavía luchamos, ¿o no? ¿Sí o no? Hoy estamos aquí sincerándonos con Dios, con su palabra. Y si todavía estamos descubriendo estas cosas que nos cuesta dejarlas, yo les digo, iglesia, empecemos a dar un paso. ¿Saben lo que más Jesús quiere? Es que lo hagamos. Que digamos, aquí estoy, ya no quiero seguir viviendo en esta condición, quiero ser libre de esto. Y cuando tomamos decisiones, Dios nos respalda. Y Dios nos muestra el camino y nos ayuda. Amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Amén. Implica hacer morir lo terrenal entonces. Esa carnalidad. Ese apartarnos, ese luchar contra todo pecado, sea grande o sea pequeño. Y cada uno sabemos en qué fallamos, ¿cierto? Y qué estamos haciendo que no le agrada a Dios. Pero también implica en la juventud rechazar la pornografía, la práctica, porque hoy la moda es vivir con el novio o la novia, ¿cierto? Implica dejar la comodidad personal. Tantas cosas que estamos viendo que muchos a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. ¿Sí o no? Eso es el pan diario de cada día. Todo el mundo cree, no, así es normal, no, usted, no, qué charro, quítese de aquí, usted está muy anticuado, usted piensa mal, usted piensa como los viejitos, como los ancianos. Estamos en un mundo tremendo y tenemos que abrir bien nuestros ojos. ¿Qué implica, qué nos cuesta seguir siendo hijos de Dios? ¿Verdad? Ahora, este hombre, volvamos a la lectura de la Biblia, él pensaba que seguir a Jesús era algo tranquilo, cómodo para él. Pero pensando en que podía seguirlo viendo desde una vida muy tranquila, muy cómoda, desde su vida intelectual. Yo soy maestro, soy fariseo de la ley. Déjenme así. Yo puedo seguir a Jesús así. Pero no había pensado que no era eso lo que Jesús estaba diciendo.
Él pensaba más bien que continuar viviendo así era una vida normal, intelectual. Y así podemos seguir a Jesús. Yo les digo, no es así. Lo que Jesús nos dice en su palabra es totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos en nuestra comodidad. ¿Sabe? Jesús le dice, no, la vida cristiana no es así. La vida cristiana no es una vida cómoda. Si usted se convirtió para ser hijo de Dios y creyó que todo iba a ser así de fácil, pues está equivocado y equivocada. No es una vida cómoda. ¿Sabe qué? Jesús le dice al fariseo, si a mí me odiaron, a ti también te van a odiar. Si a mí me llamaron Belcebú, ¿se acuerdan que alguna vez le dijeron, este echa a los demonios por Belcebú? Pues nada de raro que nos digan a nosotros también endemoniados alguna vez. Nada de raro. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:12. Vamos a mirar esta palabra. Dice la palabra ahí, es cierto. Y todo el que quiera vivir una vida ¿de qué? Dígalo, una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Sufrirá persecución. Subraye eso en su Biblia. Dígale, sufriré persecución. Pero eso no implica decir, no, vuelvo atrás. Como el soldado que se metió y dijo, uy, no, es que ser soldado es terrible, no, mejor me devuelvo. No, mira que no es así. Nosotros estamos aquí porque ya fuimos advertidos por su palabra todo lo que nos iba a pasar. Todo lo que iba a suceder en el camino de la cristiandad. ¿Cierto? Por eso tomamos una decisión. Ahora, yo sé que no todo es negativo. Nosotros disfrutamos del amor de Dios también, de su cuidado paternal porque Él nos ama, de su provisión porque Él nos da lo que necesitamos, porque nunca nos ha faltado nada y nos bendice, aún de su perdón, de su presencia, de su consuelo, de la comunión con los demás hermanos y de muchas cosas, aún de estar con el Espíritu Santo de Dios. Podemos aún disfrutar de muchas cosas, no todo es negativo, porque muchos dirán, usted se convirtió en mire, está sufriendo más que... No. También podemos dar testimonio de las bendiciones de Dios, ¿cierto? De lo que Dios nos ha dado. Y podemos compartir eso también con muchos. Pero nunca es una vida sencilla. Siempre habrá que negarnos a nosotros mismos. ¿Tomar qué? La cruz y... ¿Saben qué significa la cruz? Sufrimiento, abnegación, servicio, entrega. Mientras Él iba al monte a ser crucificado, tenía que llevar su cruz. Él, después se cayó y vino alguien y le ayudó a llevar esa cruz, porque ya no aguantaba, porque estaba dolorido, porque ya estaba maltratado. La cruz en su cabeza 3 veces más grande de lo normal, totalmente desfigurado, su sangre tapándole sus ojos. No, era algo terrible. ¿Ustedes quieren una descripción tremenda y clara de lo que le pasó a Jesús en la cruz y antes de morir y antes de llegar al monte? Isaías 53, pueden leerlo. Ahí está todo. Amén. Pero mira, lo que les estoy tratando de decir en otras palabras es que debemos morir todos los días por seguir a Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos cómodos allá descansando en el sofá? Miremoslo por televisión al pastor que predica y desde ayer, él no me está viendo a mí, pues no hay problema. ¿Cierto? Nuestra comodidad. Jesús nos dice que tal vida no es una vida cristiana. Que seguir a Jesús, que seguirlo a Él, cuesta y necesitamos negarnos a muchas cosas y negarnos a nosotros mismos. Amén. Por esa es una de las razones básicas y grandes que les estoy enseñando esta mañana. Pero hay una segunda. Quiero que vayamos a esa segunda. Y ya les había dicho, es preferir a Jesús sobre todo lo demás. La pregunta es, ¿estás prefiriendo a Jesús sobre cualquier cosa que te agrada, que deseas, que te atrae? Porque es que las cosas nos atraen, ¿verdad? En el mundo. Muchas situaciones. Piensa por un momento, ¿Jesús es el primero en mi vida? ¿Siempre lo pongo en primer lugar en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en mi negocio? ¿Es Jesús el primero? ¿Prefiero a Él
que a todos los demás. Nosotros ya mencionamos en el contexto que ser discípulo de Jesús no necesariamente significaba estar dentro de los 12, ¿cierto? En ese círculo íntimo de los seguidores de Jesús. Y la palabra de Dios dice que antes de pasar al otro lado, ese discípulo le pone una condición a Jesús y le llama Señor. Bueno, lo reconoció como Señor. Eso implica respeto a la persona de Jesús. Implica reconocer que Jesús es el dueño y el soberano de todo. ¿Sabes que cuando decimos Señor, le estamos diciendo eso? Tú eres el dueño, el soberano de todo. Eso hizo este hombre también. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos diciendo, Señor, tú eres el dueño de mi vida? ¿Tú eres el dueño de mi familia? ¿Tú eres el dueño de mi esposo, de mis hijos? ¿Tú eres el dueño de la iglesia? ¿Le estamos diciendo eso? Vamos a recordar de nuevo versículo 21 de Mateo 8. Mira lo que dice la palabra aquí. Dice, otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y le pide permiso, ¿cierto? Para primero ir a enterrar a su padre. Digamos que a simple vista la petición parece sincera, ¿cierto? Es el deber de los hijos honrar a los padres, y más si se están muriendo, ya se han muerto, vaya y entiérrelos. Los judíos no embalsamaban los cuerpos como lo hacían los egipcios. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos tenían que, o mejor, la costumbre era enterrarlos lo más pronto posible, ¿cierto? Y lo vemos claramente en la palabra de Dios. ¿Recuerdan el caso de Lázaro? Cuando Jesús llega, dice la palabra que ya hacía 4 días que había muerto. Ya lo habían enterrado, ya no había problema, ya, chao. Pero quiero recordarles algo más, porque quiero entrar en un punto especial aquí en esto de saber lo que tenemos que hacer nosotros. Y vemos claramente también en el caso de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de esa situación difícil también? Que uno pensaría, uy, ¿por qué pasó eso? Quiero que miremos un momento aquí en Hechos capítulo 5, versos 5 y 6. Y luego vamos a mirar el verso 9 y 10, un poquito. Mira lo que la palabra de Dios dice. Dice que en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos, jóvenes que estaban por ahí yo creo, se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron. ¿Qué hicieron? Lo enterraron. Vamos al verso 9 y 10. Dice, y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, estaba hablando con la esposa, ¿no? Ella llegó después, ¿no? Dice, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Mira lo que implica decir, oiga, espéreme Jesús, voy a ir a enterrar a mi papá. Si nos damos cuenta que al pedirle permiso a este hombre diciéndole primero Señor, déjame enterrar a mi padre, pues ahí hay algo especial ahí. Se presume que él no había muerto. Realmente no había muerto. Tal vez estaba a punto de morir, ¿cierto? Porque esas palabras nos están diciendo eso. Es posible que estaba a punto de ya morir. Y también puede ser posible que le faltara algún tiempo para morir. Por eso es que Jesús es muy claro. Jesús dice, ¿quieres seguirme? Mira lo que te cuesta seguirme. Iglesia, ¿quieren seguirme? Mira lo que les cuesta, iglesia, seguirme a mí. Es tremendo lo que la palabra de Dios dice, amén. Claro, el deber de todos los hijos era honrar a sus padres. Pero mira lo que Jesús dice, verso 22. Jesús le dijo, sígueme ahora. No es que vaya a enterrar a su padre, no, sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Entonces note que él no está hablando tanto de las cosas literales de lo que pasa, sino les está diciendo algo espiritual. Hoy en el mundo encontramos muchos espirituales muertos, ¿no?
gente espiritualmente muerta totalmente. Y a ellos son los que debemos ir y llevarles la vida de Jesús. Y decirles lo que les cuesta si quieren ser creyentes. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir? Que los muertos entierren a sus muertos. Mira, la idea aquí es que los que están espiritualmente muertos sean los que carguen o se encarguen mejor de enterrar a los que físicamente están muertos. ¿Fue Jesús, podríamos pensar o preguntarnos, ¿fue Jesús insensible? ¿Está Jesús pidiendo algo irrazonable? Yo les digo no. El creyente verdadero es uno que reconoce que Jesús es el primero en su vida. ¿Lo has reconocido como primero en tu vida? ¿O no? O me vas a decir, pastor, espera, déjeme pensarlo, que es que no sé realmente si Jesús es el primero. Yo tenía a mi esposa como primero, yo tenía a mis hijos como primero, yo tenía a mi mamita porque no me he podido desprender de mi mamita linda. ¿Cierto? Y a veces pensamos en qué es lo primero en nosotros. Entonces Jesús es muy claro aquí. Por eso el verdadero creyente es el que reconoce a Jesús. Para él o para ella, Jesús debe ser el primero y debe estar por encima de cualquier cosa. Y cuando hablo de por encima de cualquier cosa, es por encima de la familia, de sus bienes e incluso de su propia vida. Mira, posteriormente Jesús da también una enseñanza muy clara y nos está diciendo qué es lo que nos cuesta hacer nosotros o para ser sus discípulos, qué es lo que nos cuesta realmente. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículo 25 y 27. En alguna de sus Biblias dice el costo de ser discípulo. Por acá está, mira. El costo de ser discípulo. Y mira lo que dice la palabra. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Muchos dirán: uy, Jesús tan terrible, tan duro. ¿Cómo así que está hablando de mi familia? Si quieres ser mi discípulo, aborrece a tu papá, aborrece a tu mamá, aborrece a tu esposa, aborrece a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas. Es más, aborrece tu propia vida. Si no es así, no eres mi discípulo. ¿Qué tal eso? Eso me pone a mí a sentarme y a pensar. ¿Qué clase de discípulo soy? ¿Qué clase de hijo de Dios entonces soy yo? ¿Qué precio tengo que pagar? Y no es que no amemos a nuestros padres y no es que no amemos a nuestros cónyuges e hijos, ni que no amemos a nuestra vida. ¿Cuántos aman la vida? ¿Seríamos capaces de entregarla por el Señor? Sino que nada debe competir con el Señor Jesús. Nada de estas cosas. Lo primero por encima de cualquier cosa, Jesús. Jesús nuestro Salvador. Jesús es el número uno en la vida de un verdadero y genuino creyente. Nuestro amor por Jesús debe siempre ser lo primero, por encima de lo que sea, por encima del amor que podamos tener por nuestra esposa o por nuestros hijos o nuestros hermanos y aún hasta nuestra propia vida. ¿Qué quiero decir con esto? Serle fiel a Jesús es más importante que mi vida propia. Serle fiel a Jesús es más importante que mi vida propia. Y si por serle fiel tengo que morir, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Punto. Si tengo que morir. Pero cuando muchos dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque de pronto me dicen, usted es cristiano, si dice que es cristiano, lo matamos. En muchos países sucede eso, ¿sabían eso? Aquí en este mundo todavía, en este mundo occidental, no pasa todavía. Aquí libremente podemos salir y hablar de Jesús y proclamar que Él es Dios y hablar de Él sin problema. Pero en muchos lugares no. Tú hablas en la China o en alguna parte de esos países y te mueres. Pero ¿hasta dónde podemos entregar nuestra vida por Él? ¿Cierto? Y quiero terminar con esto, con una pregunta importante también, y es que ¿qué es ser un creyente verdadero entonces?
¿Qué es ser un hijo verdadero delante de Dios? ¿Qué es ser un hijo que dice, voy a ser el seguidor de Jesús, cuésteme lo que me cueste? ¿Cierto? Porque ahí es donde nosotros nos ponemos ahí en el camino. Bueno, aquí está Jesús. Él va delante de mí. ¿Qué me cuesta seguirlo? O prefiero darle la espalda, irme por otro lado y dejarlo a Él. Déjeme a mí en paz. Como muchos dijeron, salga de aquí, no lo queremos matar, váyase de aquí, no queremos nada de tu predicación. Hoy muchos rechazan a Jesús de esa forma, ¿sabían? ¿Saben por qué? Porque les cuesta. Les cuesta. ¿Qué nos cuesta a nosotros? ¿Quién es un verdadero creyente? ¿Saben? Un verdadero creyente es aquel que reconoce que Jesús es el ser más maravilloso de su vida. ¿Amén? ¿Me escucharon? ¿Quién es un verdadero creyente? El que reconoce a Jesús como el ser más maravilloso de su vida. Es como cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, algo así, ¿cierto? Eso lo dijo Pablo claramente en Gálatas. Ya no vivo yo, Cristo está dentro de mí. Y tener todo y no tenerlo a Él es realmente no tener nada. Así de sencillo, ¿verdad? Es eso. El creyente vive para Él. Él vive agradecido por todo, por el amor, por el perdón de que Jesús vino a darnos. Dice la palabra que por amarnos tanto se entregó en la cruz del Calvario, murió por nosotros por amor. ¿Por qué no decirle, Señor, gracias? Gracias por haberlo hecho. Mi vida Él la define. Mi vida Él la moldea. Él la cambia. Nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No luchemos, no peleemos contra el viento. Él va a hacer lo que sea por liberarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué implica? Temor de Dios, temerle a Él, buscarle, agradarle en todo. ¿Saben? Ese debería ser el gozo de cada creyente. Recordemos algo, implica vida de servicio, les había dicho, ¿se acuerdan? Vida de sufrimiento, vida de negación, pero también de darle el primer lugar sobre todo lo demás. ¿Estás dispuesto o dispuesta a seguir en la carrera? O dice, pastor, espere, lo pienso, déjeme, voy a meterme en 3 días de ayuno y lo que me diga Dios lo hago, ¿cierto? déjeme que yo... No, dejemos que Dios haga algo en nosotros. Y hoy podamos decir, aquí estoy, Señor. Como dicen los muchachos, para las que sea. ¿O no? Aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. Esto es lo que Jesús nos quería enseñar acá. Seguir a Jesús de verdad es maravilloso. No hay nada en este mundo ni nada que nos satisfaga tanto como nuestro corazón y nuestra alma entregada al Señor Jesús. Yo creo que nosotros lo hicimos, ya se lo entregamos. Eso nos debe satisfacer todos los días de nuestra vida, porque recuerden esto es, Él es el único en nosotros. Él es el único en la iglesia, Él es el único en mi familia, en mi casa, en mis relaciones con los demás. Él es el que nos perdonó a todos nuestros pecados, los echó al fondo de la mar, el único que puede morar verdaderamente en nosotros. No hay nadie más que more en nosotros. Él es el único que nos consuela, que sabe cuando estamos tristes, que nos ha dado la salvación, ¿cierto? Que Dios ha estado ahí para decirnos, mire, este es el camino a la vida eterna, no hay otro. Él nos ha llenado de su paz, de su gozo, de su felicidad. Pero ¿qué implica esto para nosotros? Recuérdenlo esta mañana o esta tarde ya. 2 razones. Morir a nosotros mismos y dejar que Jesús sea el primero por encima de todo lo demás. Sí, por encima de mi familia, de mis hermanos, de mi papá, de mi mamá, de mis amigos, de lo que sea. Por encima de ellos. 2 razones que hoy les compartí. ¿Esa es tu fe? ¿Esa es tu fe, iglesia? ¿Eso es lo que realmente caracteriza tu vida de creyente? ¿Saben? Yo creo que hoy debemos pensar en algo y es examinarnos a nosotros y vernos si estamos realmente en esa fe. Ver nuestras vidas y decir, Señor, aquí estamos.
Y yo creo que es Dios en esta mañana hablándonos. Amén. Vamos a orar en esta mañana y quiero que se pongan sobre sus pies, los que estén en casa. Vamos a dejar esta palabra ahí para cada uno de nosotros. Y le vamos a decir a Dios, aquí estamos, nos cuesta ser verdaderos discípulos tuyos, ser cristianos, ser llamados hijos de Dios, pero queremos hacerlo. Recuerden que en la vida todos son decisiones. Aquí nadie está obligado. Yo no los obligo a ustedes que se conecten allá en casa a través del Facebook o de las redes o del Instagram. Yo no les estoy diciendo, eso es que es una obligación y ustedes tienen que hacerlo. No, nadie está por obligación. Todo el mundo está aquí por decisión propia. Porque tú y yo somos hijos de Dios y queremos servirle y amarle a Dios con todo nuestro corazón. Así que hoy estamos delante de Dios preguntándonos por qué nos cuesta seguir a Jesús. Y mira lo que hemos expuesto. Es su palabra, ¿verdad? Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y comienza a orar. Si esta palabra algo habló a tu vida, dile, Señor, voy a revisar qué es lo que me está costando. Señor, voy a revisar por qué me cuesta ir a mi cuarto a orar, por qué me cuesta leer la palabra, por qué me interrumpen los demás, por qué me dejo contaminar de otros. Si eso me cuesta, ayúdame a dejar lo que no te agrada. Pero comienza a pensar esta mañana, esta tarde ya diciéndole, Señor, ayúdame. Soy tu hijo, soy tu discípulo. Quiero serlo, Señor. Ayúdame a entender lo que es realmente caminar en tus caminos. Ayúdame, Señor, a creer que debo dejar muchas cosas. Tal vez es mi orgullo, es mi altivez, es mi falsa humildad lo que me está dañando. Ayúdame, Espíritu Santo. Levanta una oración ahí donde estás y dile en tu corazón, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Hoy me estás hablando. Tengo que negarme a mí mismo cada día, llevar esa cruz, ser abnegado, ser sufrido, estar en el servicio, pero sobre todo ponerte a ti por encima de todas las cosas. Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Haz una oración con Él y dile, Señor, te entrego mi vida. Te entrego todas esas cosas que me cuestan. Esas cosas que realmente para mí son pagar un precio. Y quizás en la vida espiritual es leer la Biblia, orar, tener comunión en familia, es venir a la iglesia, es estar dispuesto a madrugar, a llegar temprano, a muchas de esas detalles y esas cosas que Dios quiere para tu vida. Dile, Señor, te entrego todo eso, ayúdame. Ayúdame, el mundo me jala, el mundo me pone deseos, el mundo me tienta a hacer cosas. Y allá en lo profundo yo sé que no las quiero hacer, yo sé que no quiero tener comunión con ellas. Apártame, Señor. Apártame, Jesús. Padre, muchas gracias. Es tu palabra, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús y bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios los bendiga, iglesia, y espero que reflexionemos acerca de esta palabra todos estos días y le demos gracias a Dios por ella. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios. Un abrazo. Bendiciones. ¿Cuántos están contentos con la palabra o cuántos podemos decir allá, allá y Señor? De verdad que es algo bien fuerte. Pero si no es así, hermanos, nosotros no. Mientras el pastor predicaba, pensaba en lo que hoy en día se escucha en muchos lugares acerca de un evangelio de ofertas, ¿no? Que se está ofreciendo un evangelio de ven a Jesús y todo te va a salir bien, y el carro, la casa y todo, y bueno, entonces la gente no entiende la otra cara de la moneda, y entonces viene el sufrimiento y viene el dolor, y entonces empiezan a cuestionar a Dios y se levantan contra Dios. Porque a mí me dijeron que si yo venía a Jesús, todo se me iba a resolver, los problemas iban a acabar, las circunstancias iban a ser otras. Pero hoy hemos entendido, iglesia, creo que todos hemos comprendido con claridad. Y no es que esto sea un tema para asustarlos, para amedrentarlos, para que de pronto algunos de ustedes actúen como actuaron algunos, o este discípulo de la enseñanza, ¿no? Entonces más bien me voy, Señor, porque es más fácil el camino ancho que el camino angosto. No. Es sencillamente para mostrar quién es nuestro Salvador, lo que le costó a Él
el entregar su vida por nosotros, pero lo que nos puede llegar a costar a nosotros el seguirlo, amarlo, honrarlo, pero de los beneficios que también vamos a gozar si le somos fieles a Él, si no lo negamos, si estamos con Él hasta el último momento. Ahora, si tú y yo lo queremos hacer en nuestras fuerzas, todos, les aseguro que todos vamos a fracasar. Pero si nos apoyamos en Dios y le pedimos su ayuda y le suplicamos su acompañamiento y su sustento, vamos a lograrlo, iglesia. En nuestras fuerzas nada será fácil, pero en las fuerzas de Dios y con Dios sí lo vamos a lograr. Amén. Por eso vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y vamos a celebrar esta tarde. Su palabra es grande, es poderosa y es además alentadora. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Venir a su presencia a alabarle. Así es. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor. En este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Así es. Mejor es un día en tu casa, Señor. Mejor es un día en la casa de Dios. Amén. Que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios. Celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Señor, te adoramos, te exaltamos, te engrandecemos. Estamos contentos al venir a tu casa y sentarnos a tus pies para aprender de mi alma. Amén. Arde de amor Por ti, Señor. por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios,
Gracias, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, Hoy nos enseñaste tu me ha grandeza. mostrado su belleza, Nos has mostrado cuánto nos amas. me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, Nos has dado gozo. ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré conmigo al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey, Hosana al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo, derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Es un tiempo para brincar y Te celebrar. exaltamos, te bendecimos tu nombre. No hay nadie más hermoso que tú. Todos hemos intercambiado con cosas, con circunstancias. Y Él es el que hace el fruto de la vida. ¡A brincar! Al despertar esta mañana, tú seas el primero. Al descansar en la noche, tú seas lo último que yo prometí. Tu nombre, Jesús. Exaltamos a ti, Rey de Reyes. Señor de señores. Al Rey, Amén. Hosana al Rey, aleluya al Rey, 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 Hosana al Rey, aleluya. Amén. Señor, tú eres todo para nosotros. Padre Gracias, Celestial, Jesús. muchas gracias en esta tarde por estar aquí con nosotros. Te adoramos Gracias por a ti, enseñarnos Señor. tu Muchas palabra, gracias, Rey. Jesús. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Iglesia, que Dios nos continúe bendiciendo y nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo. Gracias, pastor. Aleluya. Bueno, qué bueno poder terminar este día adorando y alabando a nuestro Dios como hijos de Dios. Sobre todo sabiendo que hay cosas que Dios nos ha hablado y que tenemos que empezar a trabajar en ellas. En lo más duro que te cueste, dile, Señor, ayúdame, ahí voy a estar. Y voy a salir adelante, ¿de acuerdo? En el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios por los que queremos saludar a los que se han conectado. Teresa Roncancio, Sandra Barón, Marta Díaz, Ana Hilda Roncancio, Sandra Rey, Aurelio Bejarano, también, una persona nueva también. Nehemías Chico, Pau Ortega, Nancy Vigoya, Carol por Instagram, Alonso por Instagram también, Daniela Reyes por Instagram. Bueno, bienvenidos, un abrazo para todos. Sonia Delgado,
Bessie Soraya, Víctor Manuel Márquez. Bueno, un abrazo para todos los que están ahí. Yo sé que con ustedes están sus familias, porque algunos no han podido estar acá. También tuvimos una familia enfermita por ahí esta semana que pasó. Estuvimos orando por ella y no pudieron venir hoy. Pero bueno, ahí ya están más que bendecidos con la palabra y sanos con la palabra de Dios. Amén. Bien, antes de irnos siempre oramos por nuestra nación Colombia y yo les invito a que hagamos una oración por Colombia como siempre lo hacemos. Padre, en el nombre de Jesús ponemos a Colombia en tus manos, ponemos nuestra nación, nuestro presidente, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, todos los que trabajan en el servicio público, Señor, por el bien de la nación. Sabemos que muchos de ellos están ahí puestos porque tú has querido que estén ahí, Señor. Pero te pedimos que tú tomes el control de Colombia. Con todas estas decisiones y con todo lo que va a pasar en este año, Señor, te pedimos que hagas tu obra en medio de nuestra nación. Pero que sobre todo traiga salvación a Colombia, salvación a nuestra ciudad, salvación a cada pueblo, a cada corregimiento, vereda, no sé, a cada una de las ciudades importantes de Colombia. Tu mano preciosa esté sobre ellos, Señor. Y nos uses a nosotros para llevar el evangelio, para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Desata tu salvación sobre esta nación en el nombre de Jesús. Gracias por nuestra nación. Padre, la bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga a todos los que han estado ahí. Un abrazo fuerte. No olviden que el próximo miércoles tenemos estudio bíblico y viernes tiempo de oración de iglesia. Un abrazo para todos, bendiciones a todos. Agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia.